Una de ellas es por impresión de manuales de funcionamiento. Las empresas de televisión que hicieron pagos a entidades de Roxana Baldetti durante la campaña 2008-2011, más tarde son beneficiadas con contratos millonarios a partir de la toma de posesión en el año 2012. O sea que la inversión rinde sus frutos. Radio Televisión y Televisiete recibieron beneficios millonarios en pauta durante el gobierno del Partido Patriota 2012-2015. Y tenemos el detalle de del resultado de la inversión. Vemos en la siguiente gráfica cómo las contrataciones del Estado con estas empresas alcanzaron el 69% en relación al resto de empresas que se dedican a la misma actividad, donde los porcentajes fueron sumamente bajos. ¿Y qué sucedió con los fondos, el destino de los fondos? La investigación permite concluir que las empresas Publiaces, Publimer, Serpumer y Urma fueron instrumentos para canalizar los dineros que de manera oculta entregaban los representantes de las empresas de televisión a la entonces diputada y aspirante a la vicepresidencia Roxana Baldetti Elías. Este dinero no se reportó al Tribunal Supremo Electoral y se utilizó para lo siguiente: la compra de vehículos último modelo que consistían en 10 camiones. Estos 10 camiones fueron utilizados para propaganda electoral y cuando se realizó un allanamiento en la casa del esposo de la señora Roxana Baldetti, fueron encontrados los 10 camiones en este allanamiento. Un microbús, 4 camionetas Toyota, una camioneta Chevrolet que se utilizaron para la campaña presidencial del Partido Patriota. Bueno, creo que ha sido completa esta investigación y efectivamente creo que ahorita entendemos, porque siempre surge el tema cuando veamos esa gráfica del aporte, ¿verdad?, de casi el 70% que hicieron durante la gestión del gobierno del Partido Patriota a estos canales de televisión, las proporciones de los otros canales, pero en realidad esto viene a raíz de todo ese dinero que fue girado para financiar la campaña política de Otto Pérez Molina y de Roxana Baldetti a través de estos canales de televisión a estas empresas de cartón, y luego, por llamarlo de alguna manera, el pago del favor político, haciendo una inversión absolutamente millonaria y desproporcionada en relación al otro tema. Recordemos que hay una ley que regula la cantidad de dinero justamente y el tipo de pauta que se puede poner o no en los canales de televisión, y aquí queda absolutamente claro. Creo que la fiscal detalló perfectamente bien cómo operaba esta red en relación a estas televisoras, ¿no? Precisamente con estas televisoras y también con muchísimas otras entidades y empresas que utilizaban también empresas de cartón bajo la estructura que dirigía Juan Carlos Monzón, y también sus colaboradores utilizaban estas empresas para depositar ahí el dinero que después iba destinado a la campaña del Partido Patriota y así no reportarlo al TSE, donde debía quedar registrado. Inclusive dicen que dentro de la estructura del TSE hubo algún tipo de también de maniobras para realmente no investigar de dónde venían los fondos. Seguir al fondo. Porque se acuerdan que la campaña fue millonaria. La campaña. Fueron dos campañas, en la que perdió frente a Álvaro Colón y la siguiente campaña en la que le ganó a Manuel Valdizón, y eran realmente campañas millonarias. ¿Cómo lograron, si esto se corrobora, engañar a tantas personas? ¿Cómo lograron armar esta estructura? Y lo que decíamos, si hubieran puesto la mitad o el 1% de la capacidad para armar esa estructura de empresas y toda esa red en haber hecho algo por el país, honestamente, es que eso es lo que más cuesta, porque al final, ¿cuál es el saldo de todo esto? ¿Cómo lograron engañar o cómo nos dejaron engañar? Yo diría porque los guatemaltecos fuimos realmente quienes quizá en algún momento hicimos caso omiso, o inclusive las autoridades, ¿no? La ley, o sea, hacen caso omiso a todo esto porque realmente es algo que es secreto a voces, se podría decir. O sea, las empresas que participaban sabían perfectamente lo que estaban haciendo, sabían del financiamiento y los favores que iban a recibir
recibir de vuelta una vez el PP en poder. De hecho, en redes sociales decía eso, circulaba que era un secreto a voces de que muchos guatemaltecos pues se hacían de la vista gorda, que ya era algo que se sabía, pero que hasta ahora estaba destapando. Y las redes sociales ayer en los diferentes trend topics, eso eran uno de los grandes temas, pero ¿y por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora sí eso ya se sabía? ¿Qué va a pasar con los bancos también? Eso también porque hay dos bancos no involucrados, pero dos personajes muy importantes, obviamente las cabezas de dos instituciones bancarias importantes del país también, y esto genera todo un ruido por estas órdenes de captura, ¿no? Que ambos no fueron localizados ayer. Y eso precisamente decía el comisionado y la señora fiscal, que realmente debió generar en algún momento alguna alerta en los bancos, porque estos depósitos eran mensualmente con la misma cantidad. Entonces debió generar alguna alerta para poder Lo que comentamos recién, reportarlo. Crista, si alguien en una cuenta bancaria está operando gastos, un familiar de Roxana Valdetti por 400,000 o más cantidad de quetzales al mes en joyas y en esta vida de lujo excesivo que llevaban, es tan obvio y salta tan a la vista. O sea, hay que ser muy honestos en este tema. Y ojo que eran temas de los que se platicaba y se platicaba por contactos, por relaciones. Ustedes no tienen idea los estados de cuenta, los estados bancarios de las tarjetas de crédito que pertenecen a Roxana Valdetti o a tal persona. O sea, era un tema que estaba ahí, no era parte, obviamente, esto se suma a la investigación, pero eran temas muy corrientes y los que muchos manejaban realmente, ¿no? Pero ayer que mirábamos estos cuadros, o por lo menos a mí, lo que me pasó, era algo palpable, como bien dice usted, que los mirábamos y que lo platicábamos, pero nunca nos imaginamos que era en esta dimensión. Ayer sacaban en Prensa Libre las cifras de las tarjetas de crédito de la familia de Roxana Valdetti, cuánto gastó Roxana Valdetti en joyas. La verdad es que son montos exuberantes. Y el valor de lo robado, de acuerdo a lo dicho por el fiscal, es incalculable. O sea, es que todavía esto es una suma importante, estamos hablando de una gran cantidad de dinero, de millones y millones de dólares, pero todavía la investigación continúa y pueden surgir muchísimos otros casos más. Y hablamos de esos millones con dinero involucrado, de dinero que nos hacen tanta falta y que nos están haciendo tanto daño a un sistema de salud en donde sabemos gente está muriendo en diferentes partes de los departamentos de Guatemala debido a esos desfalcos, a ese robo millonario que se tuvo. Así que definitivamente tenemos que seguir como guatemaltecos involucrados y darle seguimiento para que todos y cada una de las personas que se robaron de un centavo en adelante caigan en esta estructura. Exactamente, y lo que mencionaban de las tarjetas de crédito es que había toda una red realmente de financiamiento, no solo las tarjetas, las empresas de cartón, por ejemplo. Ayer también la CICIG daba a conocer que empresas financiaban, digamos, a través o daban ese favoritismo a Roxana Valdetti y a Autoperes Unida a través de las tarjetas de crédito. Ellos gastaban y eran las empresas que pagaban esas cuentas, no era realmente Roxana Valdetti con su dinero o el dinero robado, si lo podemos poner así, sino que eran las empresas que le pagaban sus cuentas. Ahora, chicos, ¿dónde están los familiares de Roxana? ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Con la gente? ¿Y dónde está todo ese dinero? Porque esa famosa versión de que salían con cajas de millones y millones de pesos, ayer lo decía también Iván Velázquez, es concreta. O sea, sí, en estos aviones privados, obviamente, se llevaban, ya es una realidad, millones y millones y millones. ¿Dónde está ese dinero? ¿Se va a poder recuperar en algún momento? ¿Qué va a pasar con esa cantidad de propiedades excesivas y de lujos excesivos a los que deben haber accedido y que deben estar a nombre de alguien? O sea, es un tema bien delicado el que viene a continuación. ¿Y hasta dónde llegarán las investigaciones, como mencionaba precisamente el fiscal, y quiénes más se verán involucrados? Porque falta gente. Se habla, sí, exactamente. Uno tiene sus fuentes de que hablan de empresas también que obviamente, digamos, llegaba Roxana Valdetti. En este caso voy a hablar de ella porque es como la principal en todo esto, ¿no? Iván Velázquez inclusive ayer lo decía, ella pretendía vivir en el país de las maravillas. Llegaba a una empresa y dicen literalmente, y es de una fuente muy confiable, les puedo decir, llegó con un maletín a pagar una factura de más de $200,000. Entonces, como que aquí está, lo voy a pagar y en un maletín. O sea, y esa empresa lo recibe. Claro. Entonces, ¿me entienden? O sea, se involucra, o sea, están aceptando ese comportamiento. Entonces uno dice, ¿hasta dónde también van a llegar estas investigaciones y el mensaje que están enviando? Y si las empresas realmente, los guatemaltecos aprenderemos a cambiar quizá todo un sistema, toda una modalidad, un modus vivendi que tenemos en nuestro país.
Pero aquí se está marcando un precedente con todas las investigaciones y creo que lo clave es toda la gente que ya está implicada, que ya está detenida o con orden de captura, es clave para el proceso que continúa, las declaraciones, lo que van a decir, porque a partir de ahora es sálvese quien pueda y a decir toda la información Sí, que señor, sepan y a señor. involucrar Van a ir muchos más cayendo casos muchas más dentro de los personas, que ya sí. existen. Y la pregunta es, bueno, lo que nosotros hacemos en relación a los canales, todos saben perfectamente lo que pasa en el monopolio con muchísimas empresas guatemaltecas que no pueden pautar en nuestro canal, nos ha costado realmente Abrir la brecha. sangre, sudor y lágrimas Sí. y no hemos podido porque ilegalmente se los coaccionaba a que no poder pautar en otros medios como Guatevisión o Canal Antigua o TV Azteca o cualquier otro medio. ¿Qué van a pasar con esas grandes empresas ahora? ¿Qué decisión van a tomar? ¿Van a seguir apostándole a un medio de comunicación que está vinculado directamente a este tema? O sea, porque también es una parte de empezar a analizar, ¿no? ¿Dónde pongo mi dinero? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que no hago con eso? Un tema bien delicado, que obviamente habrá que analizar, desmenuzar, esperar que el próximo lunes ante esta primera declaración o primera citación ante los tribunales de justicia vean si quedan ligados en un proceso, pero cuál va a ser justamente el desenlace o lo que sigue en esto. Pero había algo más que querías aportar. Sí, hay algo más esta mañana en noticias que nos llegan a la redacción. Tenemos que hablar también de nuevas detenciones que se dan, no en este caso, pero sí tiene que ver con corrupción y lavado de dinero. 2 exalcaldes han sido detenidos esta mañana por lavado de dinero y también otros activos. Esta es la información que nos llega a la redacción. La Fiscalía del Ministerio Público ordenó esta mañana detención del exalcalde de Oratorio Santa Rosa, Abel Sandoval Martínez, quien fue alcalde por 2 periodos. Se le acusa de lavado de dinero y otros activos. Además, fue aprendido el exalcalde de Zacualpa, Quiché, Ernesto Calachig, por el delito de lavado de dinero y también otros activos, asimismo obstrucción a la justicia y falsedad ideológica. En los operativos se encontró, según autoridades, una fuerte cantidad de dinero dentro de 3 bolsas. Un grupo de la escena del crimen va hacia el lugar para procesar y realizar el conteo de lo que fue encontrado. Parte entonces de lo que mencionamos esta mañana, los casos de corrupción que se dan en el país. Increíble realmente, ¿saben? Hasta mayo de este año la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público tenía más o menos 260 denuncias de corrupción y el 47% de estas denuncias pertenecen a las comunas. Entonces uno se dice, o sea, esto pasa en el Ejecutivo, pero dicen que también lo más fuerte de corrupción en Guatemala está repartido en las distintas comunas es el del ejemplo país. de si lo hace la cabeza, obviamente, si el resto del árbol también puede estar putrefacto. Lo decía ayer el comisionado, que en realidad él y junto al MP consideraban que aún no estaban listos por todos estos problemas y por todos estos temas para desarrollar más investigaciones en las municipalidades, porque ahí también está este tema, pero creo que no se dan abasto y tienen que ir poco a poco, porque con esto creo que No, ya aparte de es más hacer importante. investigaciones de este tipo, ya sacar esta denuncia, ya está Renzo Rosal ahí, algunos otros analistas que nos van a acompañar y van a poder desmenuzar todo este tema, es realmente todo un punto. Pero la pregunta hoy está apuntada a la justicia, porque la denuncia está hecha, están los involucrados, pero bueno, ¿cuál va a ser el accionar? Ese es el punto, ¿verdad? Así es, incluso bueno, antes de repetirles la pregunta para que la conozcan, pues igual en redes sociales ya se circulaba también algunos comentarios de ya es momento de hacer otras marchas, ya es momento también que nos empezamos a juntar y para empezar a tener esa unión que se tuvo pues ya hace un año. Miren cómo va el sí, ahí está apareciendo en pantalla. Y bueno, pues está entonces la pregunta del día, ¿considera que la justicia resolverá eficazmente el caso de corrupción descubierto? Bueno, 74% de todos los comentarios ingresados en nuestras redes sociales es de un sí y nada más un 26% pues es negativo, pero bueno, creo que estamos bien, un 74% es una cantidad bastante alta, entonces pues creemos todavía en el sistema de justicia del país. Esa fe puesta en cómo está funcionando en los últimos meses, el último año, la justicia en Guatemala, porque eso quiere decir que estamos comprometidos, nosotros como guatemaltecos también, a seguir y a exigir, por supuesto, todos estos procesos. Vuelta de página a esta hora de la mañana, compañeros, hoy es una mañana extensa, llevamos casi hora y cuarto de bloque informativo, pero así va a ser, ya llegan los analistas, Daniel Hervin, también está Renzo Rosal, en un ratito se incorporan para abordar este tema desde distintas ópticas y ahora sí vamos a otros temas. Queremos saber qué es lo que sucede en los departamentos del país. Lorraine, contigo. Seguir hablando también de lo que sucede en el interior de nuestro país y colocamos en pantalla esta portada departamental de Prensa Libre para conocer sus titulares esta mañana. Comuna oculta monto y destino de fondos, niegan información pública en Huehuetenango.
Sectores señalan que el cobro para ingresar en la cabecera está disfrazado de tasa municipal. Distintos sectores de Huehuetenango denuncian que el alcalde de la cabecera, Jerónimo Martínez, y su consejo se niegan a brindar información sobre el monto y destino de los fondos por cobro para ingresar en esa ciudad y los disfrazan entonces de tasa municipal. La noticia completa la puede encontrar, por supuesto, en Prensa Libre. Y luego de varias semanas de solicitar apoyo para la reparación de varias carreteras en el área de San José La Máquina en Suchitepeques, vecinos del lugar han indicado que solamente se les ha dado promesas, pero no se les cumple con ello. Ante dicha situación, hacen el llamado al presidente